Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Vivo. Alive. Life is a struggle. La vida es una lucha, dice. You need courage to live Necesitas ser muy valiente para vivir, because you can die. porque si no te puedes morir. You need courage to love Necesitas ser valiente para amar, because you can lose the person you love porque puedes perder a la persona que or amas, not be loved in return. o que no te ame a ti esa persona. But courage is not the absence of fear. Pero la valentía no es la ausencia del miedo. Courage is the wisdom, the knowledge that taking the risk to live and love is better than never trying to live or love at all. La valentía lo que es la sabiduría, el conocimiento de que vale la pena asumir el riesgo de amar o de vivir mejor que nunca asumir el riesgo. This wasn't me who said that. Yo no dije eso, no es una cita This mía, wasn't Viktor Frankl. tampoco Viktor Frankl, This wasn't Goethe. tampoco fue Goethe, It was Brené Brown. fue Brené Brown. I made it better than what she said. Pero bueno, yo lo mejoré un poquito. So we're going to do another experiential exercise like the one we did before lunch. Vamos a hacer otro ejercicio práctico, como el que hicimos antes de ir a comer. So you can create the same circles that you were in before, Podéis volver a los grupos que teníais antes, but I'm going to give you a chance now to change in case you did not like your... pero si no os gustaron vuestros compañeros, pues ahora os doy la oportunidad de cambiar de grupo. So all the people who want to change, please stand up. Así que los que quieren cambiar, que se levanten, por favor. Okay, we have to change it. No te he contado, ¿verdad? Que tengo mal de café. Venga, las cosas importantes. This is like when the two neighbors who live next door to each other divorce and then they marry each other's. Esto es como cuando las Hey. Chicos, si estáis hablando, yo no voy a ponerme a gritar y él tampoco, porque nos quedamos sin voz. Decía que esto es como cuando las dos familias, las dos parejas que viven juntas, vecinos, pues se separan y entonces la una se va con el otro del frente y el otro se va con la del frente. Lo mismo. Si queréis cambiar de grupos ahora, cambiáis y os colocáis. Who's in the group here? Daniel, where's your group? Daniel, ¿cuál era tu grupo? A Daniel le dejaron. You made a change. They don't want you anymore. You found someone better. Venga, que volvemos. Three or four. A ver, en grupos de tres o cuatro, ¿no? Que estábamos aquí con Daniel. Rosa. Mira, dos chicos, dos Are you going to be in this group? no estoy saliendo del peligro. Okay. These instructions are very difficult. Is everyone in the group? A ver, todos tenéis un grupo. You did not like the dessert, right? Nos gustó el postre, You did ¿verdad? not like the dessert. You're very unhappy. Porque estáis todos muy tristes, nos gustó el Okay. postre, nos gustó bien. I saw. Big problem. Okay. You ready? ¿Estás lista? Okay. Bueno, So,
This exercise is for session 2. Este ejercicio lo haríamos en la sesión 2. So we created the second session to link meaning with cancer. Lo que hicimos fue crear esta And we sesión 2 chose para relacionar el the sentido y el cáncer. yeah, we chose the issue of identity before and after cancer. Elegimos el tema de la identidad antes y después del cáncer. Because identity, your identity, how do you say identity? Identidad. Identità. Identitata. Identitati. Identitat. Identidad. Okay. Is composed of all of the things that give your life meaning. Bueno, que la identidad se Yeah, compone de todos los many sources of elementos meaning that go. So que dan sentido a la vida. right. So in the first few sessions of meaning-centered psychotherapy, what you're trying to do is teach patients the language of meaning. En las primeras 2 sesiones lo que intentas es enseñarle a los pacientes el lenguaje del sentido de la vida. You're trying to help them understand the concept of having a sense of meaning. Intentas que entiendan el concepto de qué es tener el sentido de la vida. And you're trying to help them learn and become familiar with the sources of meaning so that they can identify them and use them as resources of meaning when they feel a sense of loss of meaning. E intentas que aprendan cuáles son las fuentes del sentido de la vida para que sepan identificarlas y utilizarlas en caso de que en algún momento pierdan el sentido de la vida, puedan utilizarlas como recursos para recuperar ese sentido. So this second session has 2 purposes, but for us it'll be an illustration of the continuation of that process of helping patients become familiar with the sources of meaning, help them identify the sources of meaning. Bueno, esta sesión tendría 2 objetivos, pero para nosotros lo más importante es que ilustra esa continuidad del proceso de familiarizarse con las fuentes del sentido de la vida. Yeah. Let me ask a question. Voy a formularos una pregunta a todos. From the first exercise that we did earlier, have you started to understand the sources of meaning a little bit better than when I just spoke about them in the lecture? Después de haber realizado el primer ejercicio práctico esta mañana, ¿habéis comprendido un poquito mejor el significado de las fuentes del sentido de la vida, mejor que cuando lo expliqué de forma teórica en la charla, o no? Yeah. Okay. That's the whole idea. So the second stimulus question has to do with writing down how many? 2, 3, 4, 5, as many answers as you like to the question, who am I? Bueno, el segundo estímulo que le vamos a presentar al paciente o a los pacientes es que respondan 1, 2, 3, 4 respuestas a la pregunta ¿quién soy yo? Right. So maybe, Maria, you can read that. Sure. So the full question, so when you're writing down your answers, use this, what's on the screen. What does it say? Las respuestas tendrían que ser la pregunta ¿quién soy yo? Pueden ser respuestas positivas, o sea, puede ser yo soy alguien positivo, lo que sea característica, o negativa. Podéis incluir cosas de vuestra personalidad, vuestro cuerpo, imagen corporal, creencias, hobbies, pues yo soy una deportista, por ejemplo, o gente que conocéis, y las respuestas pueden empezar con yo soy alguien que, o yo soy uno, una. Okay. Right. And you don't have to pretend that you have cancer and write an answer after cancer. Y no tenéis que hacer como que estáis padeciendo el cáncer y que sois pacientes de cáncer, ni mucho menos. Right. Responderla honestamente. We'll get something from the exercise without that. So take a few moments, write down your answers, and then when everyone's finished in your group, share what you've written with the people in your circle like you did in the first exercise. Pues como por la mañana os tomáis unos minutitos, lo pensáis de forma individual y luego ya cuando acabéis lo compartís con el grupo, ¿ok? Begin. Comenzar. Comenzar. Comenzar.
A ver, pues hacer pues hacer este cuadro de ejecuciones. Chicos, chicas, acabasteis todos para empezar porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Habéis acabado todos? Bueno, pues este grupo se ha ofrecido voluntario. Tenía muchas ganas de participar. Is everyone very tired, or can people stand up again? ¿Podemos levantar todos una vez? Venga, que estamos todos muy cansados, nos levantamos. Empatizar con vosotros. Soledad is the first volunteer to go first. Es la que ha dicho que quiere empezar ella. Soledad, to tell us what she wrote down. Bien, entonces cuéntanos un poquito qué escribiste sobre ti. Bueno, pues Who am I? yo en primer lugar que me considero una superviviente que ama la vida. I'm sorry. Después de... She has survived and she loves life. First Okay. thing is she's a survivor. A survivor and she loves life. This is one. No, that's two things. Two things. Dos Okay. cosas, ¿no? Okay, she's Sobreviviente you're a y survivor. amas la vida. She loves life. Two things. Yeah. That's it. ¿Ya está? Okay, that's enough. Can you He hecho cuatro. No. give us all four? A ver, danos las cuatro. Que me gusta mucho comunicarme con los demás y transmitir lo que aprendo. Slowly. She loves communicating with the others. With the others, Yeah, with the the others. spirits, Con los espíritus, los demás, los espíritus. with Con the los others. demás, ¿quiénes son los demás? Con las personas. Persons. Personas, Con el ser humano. With the human beings. human beings. Okay. ¿Y transmitir? Y luego No, y transmitir. transmitir la experiencia de lo And que transfer the he aprendido experience. después de la enfermedad. What she has learned after her disease. She likes to transfer her experience after her disease, Her learnings. her learning. She likes to teach Te gusta enseñar, or to entonces. share her experience. She likes La teaching. enseñanza, sí. Y te gusta también compartir, ¿no? Sí. She likes sharing. Okay. So it sounds like, Soledad, that you had a serious illness at some point. Parece ser que sufriste una enfermedad grave en algún Sí, momento, ¿no? sí, Yes. cáncer de ovario. So, Ovary cancer. ovary cancer. Okay. So the first thing that Soledad wrote down in terms of who she is that she's a survivor. Okay. Lo primero que escribiste fue soy una superviviente. Okay. So, Soledad, can you explain what you mean by survivor? You're a survivor. Explica el What término superviviente. ¿Qué significa para ti? Tell me a little bit more about what it means. What you mean by survivor? ¿Por qué es superviviente? ¿Qué quieres decir con eso? Pues alguien que ha pasado sufrimiento y dolor y que, Slow. Somebody who has suffered and has overcome some pain
ha girado esa situación para aprender and has turned the tables round a amar más la vida. to learn to love life more. Okay. Did you everyone heard that? ¿Todo el mundo lo escuchó? So, what source of meaning do you think Sole is talking about when she's describing? ¿De qué fuente del sentido de la vida being a está survivor? hablando ella cuando describe el ser superviviente? ¿Qué fuente? Attitude. Ooh, you're very good. Buenos, ¿eh? Okay. So Sole is describing attitudinal sources of meaning. Okay. She's describing how the perspective she took on an event that caused her suffering, that threatened her life, right? And so she took a particular attitude towards having cancer, right? Así que ya que lo que hizo fue adoptar una actitud determinada ante esa experiencia que fue pues sufrir el cáncer, un acontecimiento que te produjo mucho sufrimiento, que incluso amenazó tu vida, y adoptaste una actitud determinada. So let's ask Soledad, what specifically did she do? What choices did she make? What attitudes did she adopt? And how did she respond to cancer? How did she respond to this challenge? So Soledad, Bien. what exactly did you do to Entonces, become a survivor? vamos a preguntarle a Sola exactamente qué hizo, qué elecciones tomó, qué actitudes adoptó, qué respuestas dio ante ese acontecimiento. A ver, Sole, ¿qué hiciste? Dime, ¿qué hiciste? Primero cambiar de trabajo, First, change my job. Change it up. Why did you do that? ¿Por qué? porque ese trabajo me producía mucho estrés. Because that job was causing a lot of stress in her. Did she think the job and the stress caused her cancer? ¿Tú crees que ese estrés realmente fue el origen del cáncer o causó el cáncer? Or did she think that the stress No. was going to make it difficult for her to Una causa. fight the cancer or to go through the Vale. experience? ¿Pensabas que el estrés realmente podría haber sido el origen del cáncer o que el estrés de ese trabajo podría dificultar el cómo te ibas a enfrentar al cáncer y por eso lo dejaste? ¿Cuál de las dos? Yo creo que fue el estrés del trabajo más el que no podía yo dedicarme pues a mi hija y a mi pareja y a mi familia como yo quería, It ¿no? was the stress caused by that job and also because of the work she could not devote time to her family, her daughter, you know, her Una relatives. contradicción. And it was a kind of contradiction, so she wanted to have more time. Okay. So she made a choice about how she was going to prioritize spending her time. Así que ella lo que hizo fue hacer una lección de cómo iba a priorizar y en qué iba a invertir su tiempo primero, ¿no? She took the attitude that if I have cancer and I have to take treatment, that I need to prioritize being with my family, being with the people I love. Is this correct? Así que tú adoptaste la actitud de voy a padecer el cáncer, me voy a tener que enfrentar a un tratamiento, así que necesito establecer una serie de prioridades donde voy a invertir el poco tiempo que me quede y la prioridad va a ser mi familia y las personas que yo quiero. ¿Sí o no? Yes. Okay. Soledad also said that she likes to speak to other people. What was it? Communicate. She likes to communicate. What was the third? ¿Cuál era la tercera cosa que decías tú que te gustaba o cómo? La tercera es físico, el físico. No, she had not mentioned it Que yet. me gusta mucho mi energía corporal She likes her y body mi color de piel. energy and her skin color. That's something new now. Oh, no. That's the third one. But she said she's a survivor. She loves life, Yeah. and she said But that was something together, about Transfer knowledge?
communicating with others, and I asked ¿Qué her, dijiste? soul, Para spirits, comunicarme con los demás, eso. Yeah, to communicate with others. Lo she que said. aprendo, luego transmitirlo. Whatever she learns, she likes to De teach it enseñanza. after. Teaching likes. She likes teaching. okay. So, did people hear that? ¿Lo escuchasteis todos? So when you're communicating with Mm. other people, Mm. right, Ujú. do you feel like you're making a connection with them? Cuando te estás comunicando con las otras personas, ¿sientes que estás estableciendo un vínculo, una Sí, conexión? una conexión. Yes, a connection. And what kind of connection does she feel? ¿Qué tipo de conexión sientes? Es la mirada, la expresión The look, y, the eye look. y una transmisión de que Expression. las dos estamos, las dos, porque siempre somos mujeres, estamos en la misma, And she la feels misma that, energía y le both- puedo yo transmitir también y ella también a mí. she feels that both communicators are on the Feeling same se llama level eso, of ¿no? energy, and there is symphony, and that she is communicating energy, but she's also getting energy from the other person, so there is a feedback. Does she feel that being connected helps her survive? ¿Tú sientes que el estar conectada con los demás te ayuda a sobrevivir o te ayuda a sobrevivir? Sí, siento que es mutuo. I feel it is a mutual thing. Sí. Hay un Taking it, 50-50. there is a 50-50. Yes, there was a yes or no question. Esa era una pregunta de sí o no. A ver. Ah, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yes. Yes. Connectedness is essential to human survival. It's at the essence of what makes us human. La conectividad está en la esencia de lo que nos hace humanos. So if we are not connected, we are not being human. Así que si no estamos conectados, no estamos siendo humanos. We're not being a human animal. A human animal is connected. Un animal humano siempre está conectado. So Sole was being authentically a human being seeking out connectedness. Así que Sole estaba comportándose como un ser humano In order- auténtico, buscando In- conectividad, perdón, in order to survive, para sobrevivir. right? So this is connectedness is an experiential source of meaning. Así que la conectividad es una fuente experiencial. And why did Sole do this, right? ¿Y por qué lo hizo Sole? Because she loves life. Porque ella ama la vida. Is that what you said? ¿No es lo que dijiste al principio? You love life. So, tell me about the life that you created that you love. Cuéntame algo sobre la vida que tú has creado y que amas. Ah, pues, muchas cosas. Many things, many things. Yes, it's okay to think. Bueno, que está bien pensar, que me cuentes alguna. El disfrute con la naturaleza, To mi enjoy hija, myself mi in relación con la nature, pareja, my mis relation- estudios y mis my conocimientos, daughter, my relationship with my partner, my studies, my knowledge, el irme a la playa a tumbarme al mar. to go to the beach and just sunbathe and look at the ocean. Ah. So you created a person, And, Y estar con las personas. and to be with people. right? So who you are, the who that Sole created, Quién tú eres, ¿no? La Sole que tú has creado, is a person who has certain qualities, values, right? And your values are family, connectedness, being connected to the world, being engaged in the world, being connected to people, nature, family, giving, generosity,
Ok, entonces la Sole que tú has creado tiene una serie de cualidades y de valores, ¿no? La familia, la conectividad, el estar conectada con el mundo, el participar del mundo, el estar conectada con las personas, con la naturaleza, ¿vale? El dar, la generosidad, por tanto. Does Soledad love very deeply? ¿Das soledad? Does she love Ah, das soledad, very no das deeply? soledad. Ah, ¿tú amas con profundidad o no? ¿Amo con profundidad? Sole, ¿ama con profundidad? Yo creo que sí. Intensamente? She thinks so. Intensely. Intense. So you are like me. O sea, que eres como yo. A hunk of burning love. Que eres como un animalito que You está todo are el día a con... force of love. Eres como una fuerza del amor. And when you she's giving us love right now. Ahora mismo nos está dando amor. So when you teach other people with cancer your experience, A veces se me va la energía tanta, se me va mucha energía. when you teach other people with cancer your experience, that for you is an act of love. Am I correct? Cuando tú enseñas a otras personas que tienen cáncer tu experiencia con la enfermedad, eso también es una muestra de amor, ¿sí o no? Sí. Yes. Okay. So we have attitudinal sources of meaning, we have experiential sources of meaning, right? Así que ya tenemos la fuente del sentido de la vida relacionada con la actitud, con la experiencia. Do we have creative sources of meaning? Tenemos la de la creatividad. They say yes. Yes? Sí, estamos. Who said yes? ¿Quién dijo sí? She said yes. Yes? Why? ¿Por qué? ¿Dónde está la de la creatividad? Bueno, ha sabido transformar unas condiciones adversas en algo, una enseñanza o el aprendizaje, enseñar a otros. She has been able to transform adverse events into teaching for others. Okay. I would see that more as attitudinal sources of meaning, Yo lo vería más con la actitud, eso que dice usted. but your attitude is who you are. Live your life with your attitude. You are essentially creating, every time you create your life when you create a new attitude. So on some level, it's creating who you are. But what's solid? Should I translate? Go ahead. Entonces, quien tú eres, si tú amas la vida, la amas y la creas con una actitud. Entonces, cada vez que estás creando una actitud nueva, de alguna forma estás recreando tu vida también. ¿Ok? Entonces sí que está un poquito interrelacionado. Porque al elegir la psicooncóloga, que es, eso sería creatividad. ¿La psico qué? Haber elegido la profesión de psicooncóloga, Ah, psicóloga. Ah, sí. She's a psychologist, ¿ok? Después de... eso sería creatividad. Being a psychologist is part of the creativity. Yes. Sí. Yeah. I would say that the creative activity, creative source of meaning, is becoming a survivor. Yo diría que esa fuente creativa del sentido de la vida es el haberse convertido en una superviviente. She created someone. In creating her life, she is transforming and growing and becoming. Right? A la hora de crear su vida, lo que hace es transformar y crecer y convertirse en. And so she has now created a human being who is a survivor. Así que ahora ha creado un ser humano que es una superviviente. And this is what she said is her identity, right? This is who she is. Y esto es lo que ella dijo que era su identidad, ¿no? ¿Quién es?
So the question for me is, who is a survivor, right? Who is a survivor? Not what is a survivor, who is a La survivor? pregunta para mí sería How do you be a survivor? La pregunta para mí no sería qué es un superviviente, sino quién es superviviente. ¿Quién? No qué. So how did she be, is she a, how does she be a survivor? What does she do to be? ¿Cómo eres superviviente? ¿Qué es lo que haces tú para definirte como soy superviviente, ser Pues superviviente? levantarme a las 7 de la mañana y decir que es un día maravilloso y que tengo una suerte enorme de estar viviendo. Wake up in the morning at 7 o'clock and say, this is a beautiful day, I am really lucky that I can live this day. Mm. That's what a survivor does. Eso es lo que hace un superviviente o Wow. superviviente. Who else does that? ¿Quién más hace eso? ¿Nadie? Sí. Hay que levantar la mano. Y se sube esa Pero aquí es lo mismo, que vaya el día más bonito. So Miguel, tell us when you wake up, how do you compare to? En comparación a Sol, entonces Miguel, a ver, tú te levantas y dices que no dices lo mismo que Sol, ¿y tú qué dices? Pero la verdad. Y das pruebas y así. You don't say, oh my God, I woke up, it's another beautiful day, it's wonderful to be alive. Tú no te levantas y dices, ¡ay, Dios mío, vaya de más bonito, qué maravilloso estar vivo! No, no me lo digo. Todavía no. No ayer, no ayer. Me too, no. Él tampoco se lo dice. No. Anyone else like me and Miguel? ¿Alguien más como él y Miguel? Sí. ¿Tu coffee later? Pero no. So, new age gurus will tell you that what you need to do in the morning is to meditate and do what's called a meditation of gratitude, right? So Los gurús estos de la nueva era te dicen que lo que tienes que hacer por la mañana cuando te levantas es ponerte a meditar. La meditación se tiene que centrar en la gratitud. So you wake up in the morning and you say out loud all the things that you're grateful for. Así que te levantas por la mañana y dices en voz alta todo aquello por lo que te sientes súper agradecido. And you think about the day and you think only positive thoughts about all the good things you're going to will into existence on this day. Entonces te pones a pensar en todo lo que tienes por delante en el día y dices, uy, qué maravilloso, qué fantástico todo aquello que voy a hacer yo, lo que voy a convertir en existencia hoy. Gratitud. Gratitude. So, do you think that Soleil has a sense of gratitude that she did not die from ovarian cancer? ¿Creéis que entonces Sole pues muestra un sentido de gratitud de que al final no falleció por la enfermedad del cáncer, ¿no? So Soleil is filled with gratitude. Ella está llena de gratitud. So gratitude helps her create this phase of who she is in her life, right? I think he wants to say something. I'm going to ask you a question. I would ask in Okay. Spanish. Okay, one second. I want to say one more thing. Un momentito. One more joke. Okay. Otro chiste, un momentito. The Stoic philosophers, Seneca, Marcus Aurelius, Marcos Aurelio, Séneca, todos estos filósofos de... they also meditated in the morning. También meditaban por la mañana. They had what they call negative meditation. Hacían lo que se llama la meditación negativa. They woke up in the morning Se levantaban and they meditated for 15 minutes, meditaban 15 minutines, sometimes more, a veces más, and they thought, and they basically said to themselves,
all of these terrible things are going to happen to me Y se today. decían, estas cosas horribles me van a pasar todas a mí hoy. I am going to run into angry, disloyal, irritable people. Me voy a topar con la gente más estúpida, irritable que más me pone. I'm going to get stuck in traffic. Me voy a estar en un Gonna lose atasco de my- tráfico toda la I'm going mañana. to lose my cell phone. Voy a perder mi teléfono móvil. My raise will be very small, my salary. Voy a ganar muy poquito dinero porque no voy a ser muy productivo. And if I'm lucky, I'll only get hurt slightly when I'm in the car accident. Y bueno, y si tengo suerte cuando me peguen en el coche, porque me voy a tener un accidente, obviamente, pues seguramente me salve por los pelos. So they believe that you had to prepare yourself for all of the uncontrollable negative things that happen in the world so that when they happen, you're not shocked. Así que estos filósofos pensaban que tenías que prepararte por la mañana para todo aquello que tú no controlas, que te puede pasar al cabo del día, para que cuando te pasasen ya más o menos no te sorprendía tanto. And I think me and Miguel and a few other people were stoics. Y yo creo que Miguel y yo y algunas otras personas pues éramos estoicos, ¿no? En aquella época. ¿No? Paco, you wanted to ask a question? Paco, que querías hacer una pregunta. Que te levantes. Es una pregunta que hace tiempo la tengo para ti. It's a question he has been thinking to ask you for a long time. Oh no. The answer is yes, I will marry you. La respuesta es sí, que me caso contigo. Deciros una cosa antes. Bill fue mi supervisor cuando me formé como psicólogo con él. You were his supervisor when he got training with you as a psychologist. Entonces yo me dirijo como alumno suyo, So I'm going to address your question as a student. porque gran parte de lo que puedo hacer y ser es gracias a él. Because part of what I can do or be is thanks to you. No, mi pregunta es, ¿desarrollas la psicoterapia centrada en el sentido? My question is, you develop psychotherapy focused on sense, no, meaning, Y luego aparecen otras aproximaciones psicoterapéuticas. and then other psychotherapeutical approaches come up, Centrada en la psicoterapia, centrada en la compasión, focused on compassion, la dignidad, dignity, la autocompasión, self-compassion, en la gratitud. gratitude, Y todas estas son después de tú desarrollar tu modelo. and they all come after you've developed your model. Right. So am I upset and angry? ¿Entonces estoy cabreado yo o qué? No. Incluso la They terapia, stole, no. incluso la terapia de la Before it says, Antes de que digas más. six different Australians developed meanings center. Los australianos diferentes desarrollaron lo de las terapias de Yes. sentido y todo eso. Claro. No, mira, yo creo que es una pregunta que la pueden tener las personas o la pueden tener más adelante, ¿no? La que voy a hacer ahora. Que es una pregunta que no te La entiendo. pregunta que le voy a hacer la puede tener varias personas de aquí o la podrán tener más. The question he's going to ask is a question maybe other people in the near future may also want to ask you. So that's why he wants to ask you. What is- First. I don't know, you have to ask it. What's the question? I don't know, El constructo o el elemento dignidad, gratitud, compasión y autocompasión ya está incluido dentro de las 4 fuentes de sentido. the construct, dignity, compassion, self-compassion, is it already included in the sources of meaning or no? Or sense of life or no? I think to a great degree they are. En un alto grado sí que lo están. I've had this debate about the difference between dignity therapy and meaning-centered psychotherapy. What is the difference between dignity and meaning? Sí, que yo ya he tenido este debate. I'm just giving my time. Que ya he tenido este debate sobre la psicoterapia centrada en la dignidad o en el sentido, las diferencias entre ambos tipos de psicoterapia, diferencia entre dignidad y sentido de vida.
So I believe that meaning is an internal sense of whether you feel your life is worthwhile, whether it has purpose and meaning, whether life is worth living. Yeah. It's an internal feeling. Yo creo que ese sentido de la vida, ese significado de nuestra vida, es un sentimiento interno. De si uno piensa que esta vida me vale la pena vivirla, que tiene un propósito, que hay un objetivo, que vale la pena o no, que es un sentimiento interno. And I believe that dignity is the way that others treat you. Y creo que la dignidad es la forma en la que los otros te tratan. Whether you're treated with respect, whether you're treated as a human being, and how that influences your state of mind. So I see them as, one is external coming in, and the other is internal going out. Y luego la dignidad sería la forma en que los demás te tratan. Es decir, si te tratan con respeto, si te tratan como un ser humano, y cómo ese trato que te profesan te va a influir a ti. Es decir, que el sentido de la vida es algo interno que tienes tú y que va hacia afuera, y sin embargo la dignidad es algo que te viene de los otros, que va de fuera hacia adentro. It's a little bit also like the difference between meaning and purpose. También es un poquito como la diferencia entre el sentido de la vida y el propósito. Many people use the words interchangeably, Mucha gente intercambia las palabras y creen que tienen el mismo significado. and they're very related. Están muy interconectadas, But I believe that meaning is more of, again, this sense, this internal sense pero el significado, el sentido de la vida es algo that interno, that my life has meaning. que mi vida tiene un significado, tiene un sentido, Purpose is more of an action. y el propósito está más enfocado a la acción. This is what I need to do. Esto es lo que necesito hacer, These are the roles I have to play. estos This is my son, mission. estos son los papeles que debo desempeñar, esta es mi misión en la This is vida, why I am here. y por eso estoy aquí. And often purpose will infuse you with a sense of meaning. Y a veces el propósito sí que te va a inyectar en el interior un cierto sentido de vida. A little bit like the difference between being and doing. Es un poquito como la diferencia entre The ser key y hacer. and the qua. El quién y el qué, el ser y el hacer. Okay. Well, how much time do we have? We have like 20 minutes left. 20? Yeah, well, look at the Oh, clock. great. We have time for Miguel. That's a positive attitude. Huh? A positive attitude, it's not a stoic. Great, we got time for Miguel. Miguel, que tenemos tiempo contigo, guay. Menos 5, nos quedan 20 minutos. Are you sure? I know you are very complex. Ya sé que eres una persona muy compleja. He can take off his glasses. If you took off your glasses, that would help. Que ayudaría si te quitas las gafas. No lo vería. No. He wouldn't see you. Can't see me? I can't see you. No te puede ver tampoco, Cataracts. porque tiene I cataratas. cannot hear anybody. Tampoco puede oír a nadie. I haven't heard anything anyone said. No he escuchado nada de lo que nadie ha I'm dicho. just making up Estoy inventando what I todo. think I hear. So what did you write down, Miguel? A ver, Miguel, What ¿tú did- qué es que he didn't write You down? didn't write No. because he's... Tú no escribiste porque You didn't una write. mente. So, No, tengo memoria todavía. He has memory. yes, still. memory. At your age. ¿A tu edad? Joder. He's young. Oh. Yo he pensado la primera... The first. sí, la primera sería... yo nací en Teruel, He was born in Teruel, pero
In a village. In a village. Okay. Can people want Miguel to turn around? ¿Queréis que se dé la vuelta y se levante para que le vean? Do you mind? Bueno. Ay, perdona. Okay, so Miguel was Bien. born in a very small village. Yes? Por decir. Sí, sí. Así que Miguel nació en un pueblín. Yo no. Solo he dicho una frase. I don't think the women want you to talk. Yo creo que las mujeres no quieren que hables, porque están aquí No lo sé. todas. Is this usually the case? Que si normalmente te sucede esto. No. No. Registrado, venga. Vale. Yo nací en Teruel y vivo en Mallorca, I was born in Teruel, but he lives in Mallorca Island. pero cada día tengo más nostalgia de Teruel. But every day he feels more nostalgic. Nostalgic, he feels more nostalgic for For Teruel, so the For Ferrer. town. Teruel. so the answer to the question who am I is Así que la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Es I am the Yo soy un niño que creció en Teruel I am a boy who soy un hombre que he decidido vivir en Mallorca. I am a boy who was born in Teruel, and I am a man who decided to go and live on Mallorca Island. Okay. So we have a number of sources of meaning. Así que tenemos una serie de fuentes de sentido, ¿no? And I will have to ask Miguel a few questions. Y voy a tener que formularle a Miguel una serie de But preguntas. what I heard, did anybody read Ulysses? ¿Leísteis alguno a Ulises? Ulises. This is a big journey. Es un gran viaje. Took a big journey. This is the creative sources of meaning. What Miguel told you was the trajectory that his life took. Okay? Es una fuente creativa, ¿no? Del sentido, y lo que él nos contó ha sido la trayectoria que ha tomado tu vida. When you create a life, Cuando creas una vida, you create a trajectory, creas una trayectoria. right? And everyone has some trajectory in mind, Y todo el mundo tenemos en nuestra mente una cierta trayectoria hacia dónde vamos. They grow up, Bueno, crecen, they find their purpose in life, what they're encuentran su interested in. propósito, lo que les interesa. They pursue their life's work, they fall in love, Bueno, pues encuentran el they trabajo, se maybe enamoran, have a family, crean una the familia, family grows, la familia they crece, have tienen grandchildren, nietos, and then they die 100 years old y in luego a los their 100 bed años fallecen, with all the children around you. con todos los niños, On nietos, the bisnietos island of alrededor. Menorca, Mallorca. Menorca también. he has to move. En la isla de Menorca, porque te tienes que trasladar. Yo me fui. Mallorca. Yo me fui, nací en Teruel, I was born in Teruel. estudié en Zaragoza, me fui a Menorca y al final vivo en Mallorca. Okay. He studied in Zaragoza. Ya no me muevo. He moved to Menorca and then he moved to Mallorca. It's a trajectory. Es una trayectoria. Se retrata para mucho. But before I became a physician, Antes de ser médico, I studied poetry yo estudié poesía and playwriting. y obras de teatro, ¿no? Escribir obras de teatro. And
maybe Tirso has read some of my poetry, or Quizás tú has leído algunas de mis I poemas, write. ¿no? Yes, my last poem in the Journal of Palliative and Supportive Care is called La Dama sin Maleta. Dice que el último poema, que además se publicó en la revista especializada de cuidados paliativos, se llama se titula, La Dama sin Maleta. Yes, it's about a beautiful woman from Barcelona Sobre una mujer muy who bonita de arrived Barcelona in New York, que llega a Nueva York, but her luggage was lost. pero perdió las maletas. So she came to meet me with only the clothes on her back. Así que vino a mi encuentro solamente con la ropa que llevaba. And I fell in love with her. Yo me enamoré de ella. I fell in love with her. Me enamoré. Her eyes became my dreams. Sus ojos se convirtieron en mis sueños. Her face became my hope. Su cara era como And mi hogar. she stayed. Y se I fell quedó in love with her, conmigo and she stayed until the suitcase arrived. hasta que llegaron las maletas. And so I went into the suitcase, Así que entré en la maleta, and she took my heart in the suitcase. se llevó mi corazón en su And she maleta. took it back to Barcelona. Y se And volvió a her Barcelona. suitcase is in the closet Y la maleta where está ahí en all su her armario, clothes are, donde están toda su ropa, including the clothes she wore when she did not have any luggage. incluyendo la ropa que ella llevaba cuando no tenía las maletas. So those clothes became my home, Así que esa ropa se ha convertido en mi hogar. and I'm always very close by Y siempre estoy muy cerquita, in her suitcase. en su maletita. Yes, so I don't know why I told you this, No sé por qué os conté. but it was in learning how to write plays. In a play, Pero cuando estaba aprendiendo a escribir obras de teatro, when you guiones, create a character, en una obra, cuando creas un personaje, you have to create what's called the arc of the character, tienes que crear lo que se llama el arco, ¿no?, del personaje, like the trajectory. como la trayectoria And de la if you vida. want to create drama, Y si quieres crear un there drama, has to be some interruption of the arc. tiene que haber algún tipo de interrupción a lo largo de esa Drama. trayectoria del arco. So, boy meets girl, boy and girl fall in love, El poeta se encuentra a la everything is chica, se beautiful, enamoran, todo es and then maravilloso. the girl dies. Y luego la chica fallece. And and so he goes to the funeral, Así que él and se va then al he meets funeral. the sister, Entonces se and conoce she's a la hermana beautiful, and he falls in love with her y se enamora de la suitcase. hermana. No, you understand? And that is what happens in life. Y eso es lo que ocurre en la In vida. life, events occur that knock you off your trajectory. Que pasan muchas cosas, ¿no?, que te van So separando, Miguel- desviando de tu Miguel trayectoria. started to create his life in Ferrer, En Teruel. Teruel. T-E-R-U-E-L. Teruel, right? This young Él boy. comenzó a crear su vida en Teruel. And then he was on his trajectory. He went to Zaragoza. Y entonces se fue a Zaragoza a Then, I estudiar. don't know, something happened. And Y he algo ended up ocurrió. in Menorca. Y acabó en Menorca. And then I don't know what happened. Y no How sé did qué we pasó. Mallorca? Y de repente So llegó there a were these Mallorca. events, right? Right, events that maybe external events, Quizás internal fueron eventos events, externos o experiences, internos, relationships, experiencias, connections. relaciones. So what Miguel is telling you is the trajectory of his life, and what would be interesting is to understand who you were becoming. Lo que sería interesante es saber en quién te querías convertir a lo largo de esa trayectoria. Who were you trying to become from this young boy to Desde ese niño de Teruel Who you a are now. el hombre que eres ahora. ¿En quién estabas convirtiéndote a lo largo de ese camino? Me hacía mayor, I was growing up, I was becoming older. me independizaba de mis padres becoming independent from my parents. y luego construí mi vida afectiva And then I built my affective life. y
Say that again? Affective, my affections life. I built O sea, my conocí- affections. He built He met Conocí a mi mujer, ¿no? his wife. Y luego... You fell in love. ¿Te enamoraste? Sí, claro, claro. Yes. Por eso volví. So you love this woman. Entonces tú amas a esta mujer. Claro. Of And course. she, Todavía sí. Still, yes. she loved you back in ¿Y return? ella te amó cuando la conociste? ¿Tú la amaste? Sí, sí, fue, Yes. bueno, fue un flechazo, sí. It was first love sight. It was first love sight love. Okay. This is wonderful. Es maravilloso. I have a son, Samuel, who's now 28. Tengo un hijo que se llama Samuel y ahora tiene 28 When he años. was 12 years old, Cuando tenía 12, he was diagnosed with type 1 diabetes. le diagnosticaron con 12 años diabetes tipo 1. Right? So he has to wear an insulin pump. Así que está todo el día con la bomba de insulina. And the night that he was diagnosed, he was in the hospital. Y la noche que le diagnosticaron I estaba en el went to my hospital. apartment to get his pajamas Fui a mi apartamento a cogerle because el he had to pijama. stay one night in the Porque hospital. tenía que pasar una noche en el hospital. And I was walking down a street that Paco knows, York Avenue. I was Y walking estaba, down. bueno, pues It caminando was por una late, calle que conoce Paco, York and I Avenue. do not pray. Y I yo do no not rezo. pray. I'm not religious, No but soy that muy night religioso. I was begging God. Y esa noche yo estaba I was implorando a screaming on the Dios. street, Estaba gritando en medio de la calle. which is not unusual in Manhattan. Que es bastante normal. ¿No? This happens all the time. Pasa todo I el was rato. screaming, I was begging God, gritando. please give me my son's diabetes. I can handle it. I've lived my Por life. favor, dame a mí la diabetes de mi hijo porque yo sí que lo Right. puedo manejar, pero quítasela a mi hijo. He's just a boy. Please take this Solo es away un from me. chavalín, quítasela. Now, why does a person who doesn't believe in God, who isn't religious, why do you pray? Porque una persona que no cree en Dios, que no es religiosa, ¿por qué se pone a rezar? I didn't pray for God to hear me. Yo no rezaba para que me escuchase I Dios. prayed for me to hear myself. Yo rezaba para mí, para yo escucharme a mí mismo. I prayed to hear, to encourage myself to have the strength Rezaba para to help my son. decirme a mí mismo, Because ten la of my fortaleza life. que necesitas para I ayudar a prayed tu for hijo. strength. I prayed because my ancestors prayed. Yo me puse a rezar I porque felt mis I needed to antecesores feel rezaban. connected to generations. Me sentí conectado con las All those generaciones. ancestors who had the gene for diabetes. Todos esos antecesores que tenían el gen de la diabetes. I prayed for courage Yo rezaba Right. para tener más valor para for myself. enfrentarme It was a an ello. expression of love. It was a plea to bring up the courage to help my son. Era un ruego, ¿no? Para tener el valor y para que alguien ayudase a mi hijo. 2 years later, there were some blood abnormalities, 2 años más tarde, bueno, pues hubo anormalidades con la sangre, la and I circulación. became very concerned that maybe he would have had leukemia, lymphoma. Y me preocupó mucho porque pensé que podía haber contraído un linfoma, una And there were leucemia. several months where we were very worried. Durante unos meses estuvimos muy preocupados. And it turned out it was just a viral infection, Al final solamente era una infección viral. but my son was about 15 years old, Mi hijo ya tenía unos 15 añitos and I thought I was going to lose him, that maybe he would die, so I only had one question for him. y yo pensé que incluso iba a perderle, que iba a morir. Así que quería hacerle una pregunta. I asked him, Samuel, Samuel, le dije. Samuel, Samuel, did you ever fall in love with someone? ¿te enamoraste alguna vez? He said, yes, Y dijo, yes, sí. Dad, Sí, papá. I did. Sí, sí. Chloe. Chloe. Chloe, el nombre. Her name is Chloe. Ah, su nombre es Chloe. Beautiful girl. Una niña muy bonita. When they were together, light would shine. Cuando estaban juntos era como que la luz brillaba alrededor. She's married someone else. But anyway, did you fall in love? Yes. Bueno, You pero had that le experience. pregunté, ¿te enamoraste alguna vez? Sí. Did Chloe love? Does Chloe love you back? ¿Y Chloe te quiere a ti Yes. también? Y dice, sí.
When my son told me that he had experienced love, Cuando mi hijo me dijo que había experimentado el and amor that person he loved him back, y que esa persona que él amaba le amaba a él, I felt a sense of peace, that if he sentí dies, un sentido de paz, at least he had this most precious human experience. que al menos si moría entonces ya había tenido esta experiencia tan Does that bonita make y sense to humana. people? No sé si esto tiene So sentido. this happened to you, Miguel. Así que esto te pasó. Muy bien. So everything else is gravy. El resto ya no importa. So then what happened? ¿Y entonces qué pasó después? A ver. ¿Qué pasó después? Sí. Se nota el paso por las Baleares. Would you say I am a father? ¿Tú dirías soy un padre? That's not your identity. That's who am I? You do not say I am a Si yo te father. digo quién eres, tú no dirías soy un padre. Bueno, sí, soy un padre, creo que sí. Yes, I think so. This is number 1, 2, Este es el 3, número 1, 2, 3, 4, 4, 5, 10. El soy un padre, ¿en qué número está? ¿Dónde está? Está. Bueno, execuo, a ver, el primero. Execuo. O sea, a ver, o sea, no es el segundo, sería el primero con otra. It would be the first one, but sharing with something else. What is that something else? Y que esa es otra cosa con la que compartimos. Gran parte. Pues sí, lo que La primera es que yo creo que soy una persona I think I am a person que se ha formado y ha construido una trayectoria profesional importante que me permite ayudar a mis pacientes who has created an important professional life that allows him to help his patients. a pesar de que llevo ya 33 años como psiquiatra Although I've been working already 35 years as a psychiatrist, y que sigo disfrutando porque ahora and I still enjoy my job aprendo de mis pacientes. because now I am learning from my patients. O sea, yo soy un buen profesional. I am a good professional. You're I a am- good professional. And the father. So those two are like They are kind of on the they're same kind of level. on the same level. Okay. I also am a psychiatrist. Yo también soy un psiquiatra, 35 years, 34 years 34 of años experience. de experiencia. My work is my life, Mi trabajo es mi vida, but my work, is my job, my being a psychiatrist, being a professional. This is what I do to be able to express who I am. el ser un profesional, el ser psiquiatra, mi trabajo, ¿vale? Es lo que yo hago, que me permite expresar quién yo soy. How does being a good professional and an excellent psychiatrist who spent many years teaching patients before he learned from them? No. No, Yeah, don't say that. no, algo. How does being a good professional, a good psychiatrist, how does that allow him to be who he is? ¿Cómo el hecho de ser un buen profesional, un buen psiquiatra, te permite ser quien tú eres? Porque tengo esto creo que tiene que ver por qué yo elegí ser médico. I think this is related to why I chose to be a physician. Y tiene que ver con que en mi pueblo Because no era un pueblo. claro, es un malentendido que claro.
aclarémoslo. No, a ver, yo soy de pueblo, A ver, yo nací en Teruel, pero he vivido en un pueblo. Soy de un pueblo de Teruel. Ahora ya está, claro. Por más información, la gente ya no. Entonces yo, mi padre admiraba al médico del pueblo. Used to admire Ay, que ya the physician of the village. Era muy buen médico, buena He persona. was a good professional, a good Era person. una persona que, a ver, que trataba a todo el mundo igual, A person que, who treated que estaba everyone equally, que estaba disponible cuando le llamaban, was always que, there available, que nunca se mosqueaba si le llamaban a las 3 de la mañana. never got angry if he got a call at 3 o'clock in the morning. Y además, su padre, el padre del médico, había sido agricultor y And the father of the physician had been a farmer, él hablaba con la gente del pueblo, no solamente era médico, hablaba de los, pues si la cebada o el trigo, en fin, hablaba de cosas de agricultura so como he si fuera uno talked to más, the ¿no? people from the village, not only as a physician, but also as if he was another one of them, talking about farming and this and that, and it would rain or not, or the... So, I don't want to oversimplify, No quiero simplificar a Right. tope, pero and we're running out of time, so I want to. nos estamos quedando sin tiempo. But I'm going to say that Miguel is someone who wants to be. Miguel wants to be someone who his family, his father, can be proud of. He wants to be the Sin kind of simplificar al person máximo, yo that- creo que Miguel quiere ser esa persona que tu padre y la familia en general esté orgulloso de ti. Sí. Yes. No, mi padre quería que yo fuera más que él. My father wanted me to be more than him. more than him. Mi padre siempre decía, Right. tú tienes que ser más que yo, dedicarte a otra cosa, ¿no? My father used to say, Ser médico, bueno, you era una have to cuestión be muy, more than me. muy suya, sí, sí, Become physician or something. Right. es verdad. So in this story, you hear creative sources of meaning, you hear legacy, historical sources of meaning. Aquí escuchamos las How fuentes de la you're making creatividad, his del legado, family proud to become a physician. Que la familia and to esté be orgullosa even, de to que achieve él es even un more than doctor. that family physician. llegando más allá incluso que el doctor You del hear a pueblo. story of experiential sources of meaning, love. Las experiencias también, el amor, ¿no? Otra Miguel's fuente. the only one today who talked about falling in love. Es el único de hoy que ha hablado de enamorarse. I don't think Daniel is. Daniel, ¿dónde está Daniel? Tú no hablaste de enamorarte, Daniel. You No. fell in love, I think. Tú sí te enamoraste, que lo sé yo. Yeah. Bueno, yo no, I ¿eh? can see in the lecture hall, he's a very loving person. A ti te veo yo que tú guapa. So legacy and attitude. Miguel was not going to be defined by the small town that he came from. Y He Miguel no was le iba a going to definir ese become pueblo, someone who transcended that, who became someone who is going to have a big impact on the world. él quería ir más allá de la frontera de ese pueblo y convertirse en alguien que causara un impacto en el mundo. In the area of suffering, En el ámbito del sufrimiento. I have patients with cancer who tell me that they suffer more from their anxiety and depression and even the physical pain. Yo tengo pacientes que tienen cáncer que dicen que sufren más, les causa más dolor So Miguel realmente dedicated his life la ansiedad que el cáncer. to ameliorating suffering. This Así is que who él ha he is. dedicado su vida a aliviar el sufrimiento de las personas.
he chose to, it's very interesting, usually a psychiatrist tells patients what to do. Normalmente un psiquiatra le dice a los pacientes lo que deben de hacer. He took the attitude that now I'm reaching a point in my life that I don't have to tell people what to do. I can now learn from them. Ahora ha llegado un momento en su vida en el que no necesita decirles a los demás lo So que tiene que hacer, this sino was a aprender very de important ellos. shift in his life. Am I Ha sido un correct? cambio Yeah. muy importante en tu vida. Yes, because it wasn't so important anymore for him to be so high, Pero de repente ya no era tan so importante para él estar accomplished tan and proud. alto. I am the authority. Now he's satisfied that he did all that. Ahora ya está And contento now de que he's ya ha at a hecho point todo where he eso can receive as well. y está en un estadio en el que ahora está apto para And recibir that's también. love, right? That's why I was talking Y eso es about amor. Miguel. That's why I asked him whether he was loved in Por eso return. le pregunté si le habían amado también a él. He fell in love Él se enamoró, with his wife, with Con su mujer. psychiatry, right? But were you loved in return? pero yo te And now pregunté when si you te learn habían from your amado. patients, Y ahora estás aprendiendo de tus pacientes. Sí, sí, sí. you're being Yes. loved in Sí. return. Te están amando también tus pacientes. And that will be 500 pesos. Eso van a ser como unos 100 pesos por esta sesión. Thank Miguel.